4 de la tarde, 8 minutos, aquí en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Saludar a todos ustedes a esta hora de la tarde. Bienvenidos, como siempre, todos los días, en su programa Cantos de la Selva, en su emisora Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Tenemos diferentes temas para tratar hoy. Justamente tenemos al aire también al compañero Gilbert Cruz del pueblo Piratapuyo. Muy buenas tardes, Rafa, nuevamente, paisanos y paisanas, soy Gilbert Cruz. Les damos la bienvenida, estamos en Cantos de la Selva, estamos al aire en Onda Sopiat, nosotros somos la voz de la Amazonía. Aquí en Cantos les contamos todo lo que está sucediendo en nuestros pueblos indígenas, en los diferentes territorios, en todos los departamentos de nuestra Amazonía colombiana, también a nuestros paisanos en contexto de ciudad. Bueno, les vamos contando un poco de cómo se va moviendo la organización en esta tarde en sus diferentes espacios. Por ejemplo, hoy se encuentran en la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica, pero en el momento se encuentran en asamblea permanente debido a que no asistieron delegados oficiales del gobierno. Bueno, eso es como un adelanto de lo que se viene moviendo, pero ya iremos tratando un poco. Saludarlos en los 6 departamentos, amazónicos, a los 64 pueblos, a esos cuidadores de la selva, a los diferentes resguardos y comunidades que se encuentran en nuestros hermosos ríos, en los diferentes departamentos. También aquí darle la bienvenida a alguien que nos está visitando, una compañera también que ha venido caminando en esta organización ya hace un par de años. Tuve el placer de trabajar también con ella hace un tiempo. Bueno, saludarla, Yolima, buenas tardes. Gilbert, buenas tardes Rafael, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yolima Marínez, soy amazónica, nací en el departamento de Putumayo, en el resguardo de Yunguillo, a 45 minutos de Mocoa, la capital. Por cuestiones de trabajo de mi madre, auxiliar de enfermería, realizó sus primeros años de esa hermosa labor en este pequeño resguardo indígena en la capital del departamento. Muy contenta, muy complacida de estar aquí acompañándoles en Ondas Opiat. También agradecida con la coordinadora Diana, con quien llevo acompañando en la coordinación de cultura, recreación y deporte, en el fortalecimiento de las prácticas, de la cultura, enfoque hacia los pueblos amazónicos. Una labor muy bonita, así ese rescate, ese conocimiento de su propia lengua, sus usos, sus costumbres, a fortalecerlos al interior de los pueblos indígenas y los jóvenes y población en contexto de ciudad. Qué bien, Yolima, cuéntenos ahorita un poquito, ¿en qué coordinación se está moviendo usted aquí en La Piat? Como les digo, llevo un lapso, unos 3 años acompañando la coordinación de cultura, donde tuve la oportunidad de conocer a Gilbert. Fuimos compañeros de trabajo en ese primer año, en la coordinación, en el convenio con Ministerio del Deporte, en uno de los primeros pasos hacia este gran trabajo que se viene realizando hacia la implementación de la política pública en prácticas y deporte ancestral de las comunidades indígenas como tal, un poco desligado de la parte occidental de ese concepto, ese conocimiento que se tiene por deporte, y hacer esa distinción entre el deporte y las prácticas tanto para los pueblos indígenas como la parte occidental, que es lo que se viene trabajando en la coordinación. Qué bueno, Yolima. Bueno, ahí nos recibió un poquito, ¿no? Cómo se ha movido. Ha sido muy interesante, ¿no? Porque también el de los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía, ¿cuál es? En el 2020 se trabajó el convenio, el acuerdo que hacía parte de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo con la Mesa Regional Amazónica, el convenio, el E39, que hacía parte de los acuerdos amazónicos, en el capítulo étnico, que consistía en hacer una adecuación a la reglamentación de las bases de los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía. Que en esas bases para la Orinoquía y la Amazonía, ¿qué se pretendía? Que los pueblos de estos 10 departamentos que conforman la Orinoquía y Amazonía, que se conocen también como los Juegos de la Media Colombia,
por la extensión geográfica que representan estas dos regiones, la mayor participación fuera de los pueblos indígenas, es decir, que representara un 70% de estas comunidades que tuvieran un uso propio de su lengua nativa, que sean personas nacidas en su propio resguardo, que no lleguen foráneos, por decirlo de esta forma, a usurpar ese lugar, ese derecho de los propios pueblos, y que sean ellos los propios protagonistas. Qué bien, qué bueno, Yolima. Bueno, hacerles la invitación, nuestra línea telefónica 313-256-4730 está habilitada en este preciso momento, pues por si quieren escuchar alguna canción. Hay también a los amigos que están en este preciso momento en el en vivo también, para si quieren escuchar alguna canción en esta tarde de jueves, pídanla, ahí está habilitada la línea 313-256-4730. Estamos aquí con Yolima, de la Coordinación de Cultura de la OPIAT, y aquí en esta tarde con Rafael Arbeláez, en esta tarde de Cantos de la Selva. Vamos a escuchar una canción, pero ya regresamos nuevamente con más Cantos de la Selva, con más información y con buena conversación aquí con nuestra invitada en esta tarde. Bueno, hay tantas canciones que llaman Sin Ti, pues no sé si es, aquí dice Jay W, no sé, digamos que Jay Wheeler. Claro, y esa canción es para complacer a nuestra invitada Yolima, que la pidió. Vamos a ver si Rafael le atina o... Porque ya me generó curiosidad esa canción, porque hay muchas que llaman, hay una salsa, Sin Ti, ¿cuál será la ratoncita? Bueno, aquí están pidiendo canciones, pero... Te soñé. Sin Ti, bueno, no aquí dicen vivir, también amor, que... música andina se llama. Bueno, esa, Talismán, sí. Bueno, Rafa, aquí ya hay varias canciones que mira, vamos a escuchar en esta tarde. Muy bien, estamos aquí en Cantos de la Selva, paisanos, paisanas, saludarlas a esta hora de la tarde, saludar aquí a los amigos que están en el envío en este momento en Instagram. No sé, de pronto me pueden escribir aquí desde qué parte se encuentran para saludarlos y hacer esto más chévere, ¿no? Para que ustedes también interactúen, para que nos envíen sus saludos. No sé, si quieren decir algo, comentarnos algo de lo que estén haciendo en este preciso momento. Aquí estamos, y como les decía, la cancioncita que quieran escuchar, aquí vamos a iniciar complaciendo a Yolima, pero la próxima que vamos a escuchar usted la puede pedir. Claro que sí, así es, compañeros, familia, territorio. Prácticamente 5:15, apenas acabamos de saludar y se nos corre el tiempo, hijo de puchica. 4:15, pero... eso, 4:15, qué pena. Rafa, bueno, aquí falta todavía una hora de buena conversación, todavía no nos queme el tiempo así. Hijo de pucha, no se me haga animar a la gente tan berracamente, vale. Bueno, escríbanos desde dónde nos escuchan. ¿Latino, Yolima? Esa ¿Sí es. Esa es, listo, papito, ahí vamos. Entonces, ustedes no se despeguen, que estamos en Cantos de la Selva, en su emisora Onda Sofía. Claro. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los Cantos de la Selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la Selva. Somos cultura, somos saberes, somos esencia, y escuchamos Ondas Opiat. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cantos de la Selva, en su emisora Onda Sopiat, y nosotros somos la voz de la Amazonía. Aquí estamos en esta tarde con Yolima. Yolima, y entonces... ¿Cómo es? Entonces, ¿Qué hay para hacer? recordando No me diga que ya se iba para la casa ahorita. con esta hermosa canción, Cuéntenos sobre esa canción. remembrando épocas de colegio en mi hermosa Mocoa, Putumayo, los festivales de
de música andina celebrados en el municipio de Sibundoy después de los cumpleaños del departamento hacia el mes de septiembre. Sí. Muy bonita la canción. Aún en estas épocas, cuando hablo de estas épocas, hablo pues estos últimos años, justamente en el 2022, ¿se celebran aún estos festivales de música andina? Sí, se continúa la celebración, pero no hay como ese sentido de pertenencia, ese amor al departamento, hacia la cultura, hacia estos saberes propios de esa época. Considero que, pues, como dicen, toda época, todo tiempo pasado fue mejor. Pues yo digo que cada época de la vida vivió lo que tenía que vivir, ¿no? Ujú. Y entonces, como que nuestras generaciones, pues hablo de la mía, como que teníamos mayor compromiso, más amor hacia eso. Ujú. Porque yo en estos tiempos no escucho ni siquiera pues en los jóvenes que cantan en las calles, que cantan con la flauta, pues no le escucho la canción, no la había escuchado aquí en Bogotá. Ujú. Y me ¿Hace dio- cuánto no escuchaba la canción? No, pues cuando voy a mi casa, pero me dio mucho gusto escucharla. Qué bueno, ¿no? Y aquí nosotros le ponemos la canción que le trae buenos recuerdos, ¿no? Aquí en Onda Sopía de Rafa le atinamos a la canción que era. Ojalá no le haya dado justo aquí, dijo Darcy, una amiga por ahí. Claro, ese amor por aquí para las venitas. Claro, ¿no? Y ¿qué sabes de esa música, Yolima, de ese tipo de ese ritmo musical de esa zona andina? De la zona andina, pues esa zona Allá en andina el Putumayo es muy fuerte, ¿no? Sí. Claro, porque nosotros hacemos parte de ese piedemonte amazónico. Ecuador, Perú, pues tiene esas conexiones con Bolivia también, entonces no estamos tan alejados de esa parte propia nuestra amazónica. Sí. Vamos ahí unidos de la mano. Pero así como lo digo, sí se ha perdido mucho en las nuevas generaciones ese amor por esa parte musical. Claro, bueno. Yo creo, desde mi punto de vista, en esos últimos tiempos han salido tantas formas de usted conseguir cualquier canción que usted escuche, no sé en qué lado, pero ya tiene los medios para encontrar esa canción que de pronto le gustó por el ritmo y no por lo que significa, como era pues en las épocas de ustedes, en las épocas también de los familiares de uno que le gustaban esas canciones tradicionales que para uno tenía un impacto y un significado realmente, o sea, desde adentro, ¿no? O sea, Claro. desde lo que es uno como Sí, parte de un territorio. Entonces, últimamente, pues, mucha gente pues pierde el sentido, le pierde el significado al sentido, ¿sí me entiendes? De pertenencia de los pueblos, Sí. de las raíces. Entonces yo creo que es más por eso, ¿no? Pero Sí, no, yo creo que todos tenemos hoy alguna estamos canción. reviviendo exacto, hoy estamos reviviendo remembranzas, que es bonito, alimentar el alma de Exacto. espíritu. Claro, sí, sí, ¿no? digamos que cada época tiene una generación y cada generación pues tiene su época. Tiene que vivir lo que le Exacto. toca vivir en esa época. Entonces ya se empiezan a adaptar. No me vaya a poner sentimental, por favor. Bueno, Rafa, pero de pronto, ya que usted dice que las canciones lo ponen así, ¿no? Y yo también lo acepto, sí, yo también Sí. tengo canciones que me traen muchos recuerdos y eso, pero no sé a usted, ¿cuál dice esa canción, Rafita, que usted dice, no, esta canción me trae muchos recuerdos, me da sentimiento? No sé, cuéntenos. Yo de canciones casi no sé. De canciones que yo me acuerde era Sí. un vallenato en aquellas épocas cuando apenas se conocían las primeras radios en los territorios baupenses. Ujú. Estoy hablando del 97 más o menos. La primera radio que dentro de la familia se había conseguido era una radio de cassette, de unas antiguas, modelos, no sé, 95, 96. Y solo se conseguían cassettes, todo tipo de canciones, pero en cassette. Entonces había una canción que se llama ¿Eso es de quién? Eso es de Rafael Orozco. Rafael Orozco, Como me Rafael imagino Orozco. yo. Ya busco por acá. de los 80, 90. ¿La creciente será? Sí, debe ser. El chucurrucuchú. El chucurrucuchucuchú. Como que.
Ese es del Binomio de Oro, claro. Binomio de Oro, Rafael Orozco. Entonces, esta canción se escuchaba casi en todas las fiestas de las malocas. Entonces ya desde esa época la música no entraba en esos escenarios tradicionales, pero ya ya los muchachos sentían esa curiosidad. Sentían la curiosidad por lo extranjero que estaba llegando. Exacto. El Entonces, ritmo. salían de la maloca y pues se iba con sus amigos. Estoy hablando de mi tío, el mayor creo. Pues tenía sus amigos y pues se iban a la casa y no estaban metidos donde no había música, entonces se ponían a escuchar esas canciones. Y ahí se armaba su combo a sentarse a tomar chicha. Y escuchaban esas canciones. Entonces, no me acuerdo cuál más, pero había canciones que les gustaban a ellos a partir de esos vallenatos. Exacto, entonces, no sé por qué, pero eso me hace recordar historias de aquella época que vivíamos casi a 12 horas de Mitú. Era 3 días a remo. Distancia, sí. De distancia, entonces uno casi no conocía el pueblo. Y escasamente si uno escuchaba, entonces uno andaba chismoseando a ver qué era lo que estaban escuchando. Entonces era algo curioso en esa época cuando uno era chino, pero ellos ya eran jóvenes, no sé, de 20, 23 años cada uno, sin 25 años. Pues ellos ya habían experimentado y caminado el territorio, el mundo tal vez. No de salir del territorio, sino ya conocían todas las tecnologías que iban llegando y las canciones que iban arribando al territorio, sí. Claro. Pero esas canciones tenían algo particular, que el compositor, el artista, se inspiraba en algo personal y la recreaba a través de esas canciones. Entonces esas historias, a pesar de que tenían, pues cuando el artista escribe, esas historias se sienten muchas personas reflejadas. Ese sentimiento que él transmite en esa historia, pues me siento yo reflejada, se siente Gilbert reflejado, se siente Rafael reflejado, y eso era lo que hacía bonito en esa época, porque cantaban con todo ese sentimiento. Exacto. Ese sentimiento que ahora pues uno lo busca en las canciones y no lo encuentra. No, por eso era, perdón Rafael, lo que yo decía que me sentí las vibras cuando escuché la canción, porque era, como yo les decía, esa época del 98, mi época de colegio, años atrás. Pues muy importante, que ahora uno escucha las canciones, pero no le transmiten ese mismo sentimiento. Exacto. Entonces uno no se siente identificados en ellas. Claro, Yolima, eso sí es muy cierto. Bueno, saludar aquí a los paisanos y paisanas que a esta hora se conectan con nosotros en Cantos de la Selva. Estamos conversando esta tarde con Yolima Marínez, ¿cierto? Quiñones. Ella está actualmente en el equipo técnico de la coordinación de cultura aquí de la OPIAT, de la organización indígena, que también en este preciso momento se encuentran avanzando en la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica, un espacio que en la mañana se había puesto como en asamblea permanente debido a que los representantes del gobierno no habían podido presentarse, ¿no? Pues ahí no entendemos bien la situación porque pues no asistieron delegados oficiales, solo enviaron a una viceministra y que hasta el momento todavía no ha sido nombrada. Pues eso es como... no llegaron las personas encargadas para toma de decisiones. Claro, ¿no? Y eso muestra como... Falta de compromiso. La falta de compromiso, la falta de seriedad, podríamos decirlo así, y que pues como que tomen en serio también a esta organización indígena amazónica, ¿no? Sí, está causando mucho inconformismo porque pues las decisiones se siguen tomando, el presidente sigue concertando decisiones con organizaciones indígenas, pero no tiene nada que ver con la Amazonía colombiana, y pues los que están acá, si pasa esto, los ignoran y no asisten como a las citas ya que previamente establecidas. Así es. Bueno, ¿y qué les parece si vamos con estas anécdotas, con esta canción del Binomio de Oro? Yo creo que fue una de las canciones que sacó este grupo musical, esta agrupación vallenata, cuando él no se había salido
de la agrupación y Cuando formó. todavía era parte del grupo, cuando era propiamente el Binomio de Oro, hasta su épocas de Exactamente. nacimiento. su fe- Y esto se llama Chucurucuchú. Esto es bueno para los. Bueno, yo creo que Ah, esa es bonita. Entonces, ahí los indígenas, los paisanos, los tíos míos bailaban a lo loco. En esa época no sé cómo se bailaba, pero ellos bailaban. pues no a lo loco, pero A tal lo vez lo loco, disfrutaban pero mucho, Eso bailaban. ¿no? se baila como, De como pronto, uno lo va como que sintiendo, uno se va ellos no dejando se, llevar no por se la fijan en música. eso de que, ay, no, me están mirando, yo- ¿será que yo bailo feo? Si no, ellos exactamente. bailan Es que ya libres, con la ellos se sienten emoción, tranquilos. a fruto de la emoción, con unos traguitos, una chicha fría, Claro. pues ellos se van dejando llevar por la canción, a Claro, como y los va el inspirando. cuerpo, y el cuerpo bien caliente, ¿no? Imagínense uno en una Eso, caseta el tomando, cuerpo guía tomando solo. buena chicha y esa música lo inspira, ¿no? Y yo creo que Rafa sabe, ¿no? Y también aquí la gente que nos escucha sabe cómo son las movidas en una caseta cuando la gente está bailando en un encuentro, en una festividad, en algún dado curí, ¿no? En una fiesta importante donde tomen chicha y terminen bailando en esas fiestas donde es muy común, donde escuchan dos canciones de esos merengues, de esas canciones de ese estilo y también ya entran con su danza tradicional o con sus instrumentos, que es el carrizo, en este caso el baupés. Bueno, ¿qué pasó con la canción? Listo, ya vamos, estamos en eso justamente para que la gente también pueda Bueno, ver aquí ya en estamos pantalla. complaciendo a la gente con esas canciones que nos hacen como tener buenos recuerdos, ¿no? Recuerdos del... Dice aquí, ya enchichados no da pena. Mire, la gente ahí sabe cómo es eso, que en serio, ¿no? Yo creo que el truco está en no tener pena, ¿no? Y eso es lo que ellos no tienen y por eso bailan bien bueno, ¿no? Otra cosa es que uno se burle, pero uno no es capaz de bailar así tranquilamente. Claro, no, sí. Aquí ya nos dan la razón. Bueno, esto se llama nuevamente aquí, mientras ustedes lo escuchaban en el fondo. Va nuevamente con ustedes esta canción Encantos de la Selva. Ustedes no se despeguen porque ya venimos con más información. Aquí en su emisora La Voz de la Amazonía. Muy bien, aquí complaciéndolos a ustedes. Yolima nos estaba aquí hablando detrás de los micrófonos un poco, ¿no? Yolima, cuéntenos, yo creo, bueno, usted se nos adelantó, ¿no? Y nos contó un poco de que usted se acuerda de esa época donde asesinaron a Rafael Orozco, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿En qué época fue? Cuéntenos un poco. Yo que recuerdo de ese día, nosotros, fue una época, en la época de la violencia aquí en el país, en los años 90, una época fea. Nosotros, como les decía al inicio, pues soy de Putumayo, mi madre fue enfermera, ya es pensionada, descansando felizmente. Entonces, por esas complejidades de la vida, nosotros estudiamos en un internado cerca de Mocoa, en un corregimiento, una vereda que se llama Puerto Limón. Ese día en particular de la muerte de Rafael Orozco coincidió con el grado de la clausura de mi hermana. Mi hermana terminaba quinto de primaria y ya estaba matriculada porque en ese entonces estudiábamos calendario A, calendario B. Sí. Nosotros éramos calendario B en Putumayo, en el colegio Santa María Goretti. Mi hermana estaba matriculada ya para empezar primero de bachillerato y ese día que mi mamá venía con mi hermana en el bus desde Puerto Limón a Mocoa, las noticias pasaron la muerte que había sido asesinado el cantante vallenato Rafael Orozco. Entonces tengo muy presente ese día por ese acontecimiento familiar, por el grado de mi hermana, a raíz de eso. Bien, bien interesante ese dato. Bueno, una partecita de la historia de la vida de nuestra amiga Yolima que nos acompaña en esta tarde de Cantos de la Selva. Bueno, cuéntenos aquí a los que nos están escuchando también y los que nos están viendo. Bueno, aquí ya vamos a poner una canción también para seguirlos complaciendo, pero cuéntenos también anécdotas que tengan ahí en esta tarde. Y bueno, Yolima, cuéntenos un poco
¿Desde cuándo? Aquí averiguando un poco de su vida, ¿no? Y que está trabajando ahorita en una organización indígena y todo eso, ¿no? Cuéntenos cómo inició usted con este tema de lo organizativo, ¿no? En el sector de los pueblos indígenas. A ver, pues siempre he tenido mi vena hacia la parte social de los grupos étnicos. Ujú. Pues también hago parte de la población reconocida en el artículo séptimo de la diversidad étnica y cultural de este país, Ujú. de los grupos afrocolombianos. Ujú. En mi época de estudiante en la Universidad de Caldas, con un grupo de amigos, decidimos organizarnos, a tener estas conversas, así como estamos aquí en espacios propios de nosotros, Ujú. para ver a ver qué podíamos aportar, qué podíamos dejar como semilla para las futuras generaciones que siguieran creciendo y que no se perdiera el legado de sentido de pertenencia hacia el propio pueblo. Y pues desde ahí fui cultivando ese amor hacia el trabajo comunitario, hacia el trabajo organizativo. De las cosas de la vida, pues en la universidad tuve compañeros de Mitú, el antiguo exgobernador de Baupés, Chucho Vázquez, fue compañero de universidad, el doctor Ricardo Lozano, la hermana Yubel, otras compañeras que estudiaban antropología, Sí. Hermana Jubel, la hermana de Ricardo, Yubel Lozano. Sí, Me ella se suena ese se encuentra en nombre. Mitú. Ella estudió en Mitú, ella estudió desarrollo familiar. Pero Y habían una qué interesante, ¿no? Por cosas de la vida, por Sí. coincidencias, Y estudió, esto- conoció paisanos de Mitú, exacto. en Caldas. También Manuel, que le decían Mandú, que vivía en residencias, estudiaba lenguas, y habían otros. Así como allá de Putumayo, pues habíamos de diversas regiones. Sí. Nos conocimos en Manizales, el día finalizando, a mí también me faltaban unas materias. Y tuvimos contacto unos años, perdimos el contacto y nos vinimos a encontrar acá en Bogotá. Sí. Él me habló de lo que Diana venía haciendo, pues que iban a empezar el trabajo sobre el plan de acción de las prácticas ancestrales y me interesaba en la parte del deporte y vine a dar aquí a Opia. Y pues conocí al doctor Julio César, que es de Puerto Limón. Sí. Conoció muchos paisanos del Putumayo acá, Exactamente, en Bogotá. acá en Bogotá. Pues en Mocoa sí conozco dónde queda la sede zonal de la OSIT. Y conocidos allá también porque pues como yo nací, como les decía, en un resguardo, las personas pues de la época de mi mamá y que yo nací, sí le insistían a mi mamá de que yo pudiera manejar y hablara el inga, Claro. y yo intenté hablarlo. Sí. Pues les puedo decir Sugratucán, que buenas noches en inga. Tucán, ya Pues se aprendí. Te estás despidiendo ya de nosotros, Yolín. Aprendí. Hola, ¿y por qué tan rápido, No. hombre? Aprendí a decir los saludos, ¿no? Pues ya por la falta de práctica, pues se me han ido olvidando. Que fuera teniendo ese conocimiento de la comunidad Claro. inga. Ujú. Y- Una buena presentación, por lo menos, del Exacto, pueblo. exacto. Lo intenté, cosas de la vida no se dio, pero pues aquí estoy. Vine a dar aquí a Opiat. Eso es como dice mi mamá, pues no está allá, está aquí, pero pues esa parte la va jalando. Sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo ha visto esos retos, no? Porque pues yo creo que usted, digamos, ha visto, ¿no? Cómo han sido las luchas y cómo es la forma también de cómo se maneja todo eso, ¿no? Cómo son los diálogos con el gobierno. Sí, Todo el tema de los presupuestos, ¿saben? Es como muy... Sí, es pues esta parte más que todo lo que venimos hablando, que tenemos el tema, que iniciamos el programa con el tema de esta remembranza de la parte andina, pues es un tema que necesita de mucho trabajo, Sí. porque pues ese sentido de apropiación de las nuevas generaciones, donde no se habla la propia lengua, donde no se saben cuáles son sus usos, cuáles son sus costumbres, cuál es su propia comida, Sí. qué se cultiva, cómo se siembran las cosas, se ha ido perdiendo. Y esos conocimientos pues solamente están en manos de los abuelos.
Sí. Las futuras generaciones, las generaciones actuales pues no sienten esa necesidad, ese amor por eso, y muchas veces se sienten acomplejados de tener ese conocimiento. Claro. Bueno, no sé, ahí ya nos está dando como una de las razones, ¿cierto? Pero no sé, ¿cuál cree usted que sean los factores para que esas generaciones se vean así ahorita? No es como, de pronto sea como un fenómeno, ¿no? En el sentido de que pues es algo que está sucediendo espontáneamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué cree que sea que eso, lo que sea uno de los detonantes para que esté sucediendo eso, como esa pérdida cultural en los jóvenes de ahora? ¿Cuál sea el detonante? Que desde las propias familias han ido desligando ese interés en enseñar a su hijo lo que el papá sabe. Ujú. Se tiene en los pueblos, en las comunidades, la educación occidental, Sí. pero se deja de lado la parte ancestral. Y el niño va a la escuela con lo poco que se le enseñó en la casa. Y él, a partir de la escuela en adelante, sigue su conocimiento de lo que le enseñan en la escuela, pero lo de la casa no se le refuerza. Entonces, ahí es esa lucha entre lo ancestral y lo occidental, que el niño a la final pues mira cuál de las dos se siente más identificado. Claro. Y bueno, y no sé, de pronto, Yolima, ya que nos hace un análisis de esos factores como para que se vaya perdiendo, sí, ese pequeño análisis de por qué se ha venido perdiendo la cultura, ¿no? Y pues usted, ¿cuál cree que serían como las estrategias que se deberían tomar? Bueno, aunque ya se han venido haciendo ciertas cosas, ¿no? Para recuperar la cultura en algunos pueblos, pero no sé, en este momento, actualmente, ¿cuál creería usted que debería ser el enfoque realmente para que no se siga como extinguiendo la cultura? ¿Cuál sería ese enfoque? Desde las casas afianzar ese conocimiento. La mamá pues anteriormente pues ha sido desde la historia, que el conocimiento lo transmite la madre. Pero pues puede ser un trabajo conjunto tanto de la madre como el padre, pero hacer esa retroalimentación a diario, enseñar cómo se prepara los alimentos, qué elementos se necesitan, hacer esa transmisión también de la lengua. Porque en la comunidad me siento identificada de mi comunidad, pero al menos sé saludar en mi propia lengua, no. Entonces que en el momento que el joven tenga que hacer esa identificación, soy amazónico, pertenezco a tal pueblo, me identifico como tal, sin sentirme avergonzado. Bien, Yolima, qué interesante, ¿no? Todo eso, pero hay que aprovechar ese tiempito porque yo veo que Yolima ya se nos quiere despedir, ¿no? Que ya nos dijo en Inga buenas noches y todo. ¿Cómo es que dice Yolima? Inga Suguratucán, dije yo. Imagínese, no. Bueno, hay una palabra nueva en Inga. Sí, estamos conversando aquí con Yolima en esta tarde. Interesante todo lo que nos está compartiendo. Y aprovechando, ¿no? En esta primera hora de Cantos de la Selva, Yolima, también quería preguntarle de cómo ves lo que sucedió, por ejemplo, ahorita el día de ayer con los pueblos, con el pueblo en Vera, con algunos paisanos que están aquí en contexto de ciudad, que pues tuvieron un conflicto en la séptima aquí en Bogotá, ¿no? Pues uno, de pronto alguno tenga la culpa, pero pues uno no va a entrar a omitir un juicio, ¿no? El caso fue que se cogieron ahí, se dieron palo y entre ellos se jodieron policías y ciudadanos también y personas civiles por ahí, transeúntes también terminaron afectadas, ¿no? ¿Cómo ves esa reacción? Entendiendo también como esa lucha que han llevado estos pueblos indígenas en contexto de ciudad, ¿no? Ellos también ya vienen de un proceso donde pues hace como un año ya habían acampado en el Parque Nacional y luego fueron a parar a otros lados y hasta el momento muchos acuerdos de los que le han prometido no se los han cumplido, ¿no? Y entonces se ve ahorita actualmente que ellos viven en hacinamiento, en condiciones infrahumanas, están enfermos, una de esas enfermedades es la tuberculosis. Una vez al mes los datos dicen que un niño de los emberas que están aquí muere, ¿no? Entonces, pues, entendiendo todas esas condiciones y tomó todo ese trasfondo, ¿no? Pero igualmente, ahorita la tendencia es de que, pues, los indígenas son unos salvajes, de que, pues, la forma como entraron fue mala, ¿sí? Pero entonces, como ese enfoque le están dando, ¿no? Como que no ven más negativa. allá también ese trasfondo que hay, pero entonces ahorita los indígenas son los malos, y pues uno ve, por ejemplo, en las redes sociales como muchos comentarios muy negativos, sí, pues no sé, bueno, tirándole duro a los paisanos, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de todo eso, ¿no? De esa percepción que hay sobre los indígenas en este momento y no sé, y cómo ven lo que está pasando. Como les decía anteriormente, pues hago también parte de los grupos étnicos reconocidos en el artículo
séptimo de la Constitución Nacional de Colombia del 91, la diversidad étnica, que reconoce la diversidad étnica y cultural de este país, donde anteriormente pues no teníamos derecho a nada, no éramos reconocidos, no pasábamos de ciudadanos de segunda categoría. Las luchas no son, no, los derechos y las conquistas que se tienen, pues no han sido porque el gobierno hoy se levantó de buen genio y dijo, listo, estas personas merecen estar en mejores condiciones de vida, acceder a salud, acceder a educación. Ha sido un proceso, ha sido una lucha, pero lo que yo veo, y volviendo nuevamente a las remembranzas, las luchas anteriormente, también los que luchaban tenían como otra visión de la lucha, con unos objetivos más claros. Sí se accedía a las vías de hecho, pero no en estos excesos. Claro. Y entonces yo qué diría, que condeno todo tipo de violencia indistintamente de donde venga, porque la violencia no conduce a nada. Yo soy partidaria del diálogo. Soy partidaria del diálogo, de las concertaciones, de las negociaciones. Sí. Pero condeno todo tipo de violencia. Claro. Pero bueno, ahorita está el estigma, ¿no? Ya, pues, porque pues ahí están los videos donde los paisanos le están dando a los policías, ¿no? Pero, entonces, pero igual entender esa parte también de ellos, ¿no? Pero entonces... Exactamente. Ahorita, como te digo, las luchas que se han, las conquistas que se han logrado, no han sido precisamente por voluntad política, por voluntad precisamente del gobierno. Pero anteriormente las luchas se daban bloqueando, se daban cerrando vías, pero no en este grado de violencia. Claro. Se ha perdido ese sentido de la lucha, de las vías de hecho. Bien, interesante, ¿no? Que la opinión de Yolima con lo que sucedió ayer con los paisanos del pueblo en Vera, en contexto de ciudad. Vamos a ver cómo avanza. Las opiniones están muy divididas, ¿no? Pero sí es muy triste, digamos, ver muchos comentarios como que van en contra de... Se estigmatiza la lucha. De la integridad de la gente, ¿no? Son comentarios muy pirómanos, como decía Duque. Como digo, la violencia, venga de donde venga, la condeno. No soy partidaria de la violencia ni las vías de hecho. Claro, bueno, quiero saludar aquí a un paisano desde el Putumayo, Brian Coral, el socio. ¿Desde qué parte? ¿Está en Sibundoy ahorita? ¿En qué parte del Putumayo Coral se encuentra? De Puerto Asís. Coméntenos. Qué bueno, Yolima, no, pero pues, no sé, ahorita se espera, ¿no? Que les den alguna solución pronta igualmente, porque pues el lugar donde se encuentran ellos ya 4 meses, ¿cierto, Rafa? 4 meses. Sí, señor, 4 pues, como meses les decía, ya. ¿no? Pues los niños enfermos, pero pues hay tantas problemáticas, ¿no? Pero pues en este momento nos enfocamos en eso. Son muchas problemáticas, pues yo la veo la más complicada, el contar con un traductor. Pues yo aquí llevo sacando cita con Rafael para traducir 3 palabras en esos cueo. cueos son bien... En cueo, en español. Bien solicitados, ellos tocas con... Ahora en el lenguaje de los emberas también es complejo conseguir un traductor al español. Es una tarea bien difícil. Sí. Y entonces para llegar a los territorios se necesita contar con todos, una persona que hable ese idioma, armonizar, como se dice acá en los espacios, que llegue a decir qué se va a hacer, cuál es la finalidad, porque no se puede llegar y decir, me voy a sentar aquí, pero ¿a qué se va a sentar? Claro, ¿a qué? Y sí, ¿no? Y pasa mucho que llegan a acuerdos y pues simplemente quedan como en el papel, sí, pero entonces la realidad es otra. Hay, como les decíamos, hay muchas opiniones divididas también, porque pues inclusive la alcaldesa de Bogotá salió a decir que pues hay muchos líderes en veras que se aprovechan de su propia comunidad, los ponen a trabajar esa es una problemática que tiene tanto de largo como de ancho, tiene muchas aristas que se necesita estudiarlas, mirarlas, porque no se puede decidir a la ligera, necesita mucho por solucionar, muchas cosas por ver. Claro, esperar a ver cómo avanza eso, sí, ¿no? Pero... a ver qué resulta de todo esto y que se mejoren las condiciones de vida de ellos y que se empiecen a dar cumplimientos a tantos acuerdos pues que hay en el papel. Bueno, que aquí no nos volvieron a accionar. Aquí no nos volvieron a pedir canciones. Bueno, Rafita, ¿no tiene alguna canción lista? O aquí mientras esperamos que la gente nos pida alguna canción en esta tarde de Cantos de la Selva.
Entonces yo me De despido una, ya. de una. Porque yo me senté por 10 minutos y ya que ya se acabó la hora. Bueno, no, es que está muy entretenido, Yolima. No, la conversación está buena, la conversación. ¿Ah? No, pero ya me tengo que ir porque el transmit se me Bueno, no, pero es que esta hora Yolima... Ah, no, sí. Sí, Yo está creo que sale lloviendo. apenas, sale apenas. Por eso apenas algo. Bueno, sí, Yolima se dirige en Transmilenio. ¿Hasta dónde va en Transmilenio? Aquí Hasta usted llega Suba. hasta Suba. Siempre lejitos, ¿no? Pero Proyecto bueno. ¿y cuántas estaciones coge aquí desde la aquí que queda la 26? No, la 26. Ah, no sé cuántos hay de aquí para allá. Sí ve. Es un paseo bueno. Bueno, sí, es un paseo muy bueno, ¿no? Uno ve de todo aquí también en esta ciudad que... Bueno, Rafita, aquí ya estábamos pendientes con la Onda de... Sopiat, la ¿La de voz Piero? de la Amazonía. Aquí ya está listo. Listo, bueno, eso. Listo. Entonces yo me despido. Sí, Yolima. Bueno, antes de poner la canción, en esta tarde que nos acompañaba Yolima, ya tiene que dirigirse a su hogar. Ella vive por allí en Suba, a la vueltica, tiene que llevarse tremenda travesía. Entonces, Yolima, agradecerle, ¿no? Primeramente por el espacio que usted nos da, por las Gracias por palabras que nos conversar. comparte, por esas historias, por esas vivencias, por darnos a conocer una canción que es muy emotiva para usted. Entonces, quiero que se despida de la gente que nos está viendo ahorita, de los que nos están escuchando en este preciso momento. Bueno, muchas gracias Gilbert, Rafael por la invitación. Muchas gracias por haber compartido este momento Ondas de la Amazonía. Ujú. Pues que en algún momento de la vida tenga la oportunidad que pueda llegar hasta por allá. Por lo menos conocer Amazonas, aparte de mi tierra Putumayo. Claro, bueno, Yolima, aquí, antes de que ya se despida, contarle que aquí la saludó un amigo, ¿no? Dice, muchas gracias a Yolima por compartirnos su opinión en este espacio. Muchas Ahí la gracias. estuvieron escuchando, estuvieron muy pendientes, Yolima. Y bueno, vamos con la canción, pero no se despeguen porque ya continuamos con más cantos de la selva. Listo. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Somos cultura, somos saberes, somos esencia y escuchamos Ondas Opiat. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Estás escuchando Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Somos dadoras de vida y esperanza, custodias de semillas y conocimiento. Desde la Chagra somos Onda Sopiat, la voz de la Amazonía.
Onda Sopiac es Amazonas. En Guainía somos Onda Sopiac. Onda Sopiac es Guayare. Onda Sopiac es Putumayo. Continuamos en Cantos de la Selva, paisanos y paisanas. Hasta ahora nosotros acompañándolos. Recuerden que estamos sonando todos los días a través de han recorrido, pero muchos se encuentran en diferentes territorios. Pero bueno, yo creo que ahorita nos están escuchando algunos paisanos y nos pueden escribir. Rafita, nuestra línea telefónica 313-256-4730. Ahí pueden comentarnos qué están haciendo, dónde se encuentran, de dónde nos escuchan. Y si quieren proponer algún tema de conversación para un día de estos, también estamos muy atentos. Recuerden que nosotros somos la voz de la Amazonía. Aquí estamos con Rafa. ¿Rafa qué? Entonces, estábamos escuchando hace un momentico Mi Viejo. La gente lo pidió, lo estamos complaciendo. Entramos al tema de esas canciones que le traen a unos recuerdos, porque teníamos hace un momento a Yolima Marínez, que es de la Coordinación de Cultura. Ella es abogada de la Universidad de Caldas, que nos dijo que terminó trabajando con la organización indígena de la OPIAT, pero ella ya venía llevando procesos con el grupo étnico que ella también se identifica. Pero entonces está en este momento llevando varios procesos también como abogada aquí en este momento de la OPIAT. Bueno, hablando un poco sobre los temas que están aconteciendo realmente en estos momentos con los movimientos y organizaciones indígenas, ¿no? Cabe resaltar de cómo nacen de pronto las organizaciones indígenas, ¿no? Cómo nacen las primeras organizaciones, pero cómo se crean las primeras movilizaciones de tomar un espacio, de bloquear una carretera. Sí. Porque en algún momento también en el Baupés hubo un paro indígena, ¿no? Y pues bloquearon el aeropuerto, la pista de aterrizaje, y fue la forma pues de que le pusieran cuidado a las peticiones que hace cada persona desde su liderazgo con su pueblo en pro de buscar el beneficio, el bien común para su pueblo, porque muchas veces decía ayer en la tarde un amigo del barrio, si la gente hace una lucha, una marcha pacífica, el gobierno no lo escucha, la institución no lo escucha. Claro, sí, eso. Entonces, hasta que no rompan un vidrio de un Transmilenio, no sale a decir nada a nadie. Hacen que tuvieran los oídos tapados de no sé qué carajada. Pero realmente, ¿por qué tienen que llegar hasta esos extremos, no? Sí, no. Muy triste, ¿no? Que las cosas se den de esa manera, que en serio, que pues obviamente uno no le da la razón a nadie. El caso es que pues la gente se está matando, se agreden entre ellos, ¿no? Por problemas que pues muchas veces ellos no entienden o tienen otras dinámicas, pero el caso es que pues es muy triste en serio que eso se preste para eso, ¿no? Pues los paisanos llevan en una lucha también ya un buen rato, ¿no? Y solo les ponen cuidado ahorita
cuando no, ahorita porque reventaron los vidrios, por ejemplo, de esta empresa que es exacto. Avianca. Claro, ahí sí ya les ponen el ojo, pero pues por eso le ponen el ojo, no por lo que ya llevaban haciendo, lo que estaban haciendo realmente, ¿no? O cómo la han pasado muchos tal vez, poniéndonos en los zapatos de ellos, de pronto ya han sido como paisanas que han perdido a sus hijos por alguna enfermedad, ¿no? Porque muchos niños han muerto en los últimos meses. Pero bueno, esa es como la realidad de la que se vive. Entonces también contarles un poco que con la presencia de la viceministra designada Liliana Solano y el asesor de despacho del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reanuda la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica con el fin de avanzar con los acuerdos de la ruta de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana en este nuevo cuatrenio que se viene, que es el mandato del presidente Gustavo Petro, ¿no? Ayer inició el espacio, fue un espacio autónomo donde estuvieron reunidos los líderes, las cabezas de cada, por ejemplo estaba el representante legal, que es Julio César por parte de OPIAT, y estaba el de la MRA, que es Osvaldo Muca, que son como las cabezas de esos espacios, que son los representantes, ¿no? Porque pues las bases están ahí también porque asisten estos delegados de los diferentes departamentos, de los 6 departamentos que la OPIAT tiene incidencia, entonces del Baupés, del Caquetá, del Putumayo, de Guaviare, de Guainía y del Amazonas. Entonces se reanudó porque pues, en la mañana hoy decidieron entrar en asamblea permanente porque el gobierno no les dio como el interés realmente. No sé, Rafita, usted cómo vea la situación, ¿no? Pero el caso fue que no asistió ningún delegado así oficial por parte del gobierno, entonces por eso fue que ellos decidieron entrar en espacio, en asamblea permanente, en esta sesión número 68, donde se está tratando lo de la consulta previa con los pueblos indígenas. No le digo, o sea, empezando por los propios delegados, por los propios gobiernos, altos funcionarios. Se hace la solicitud de buena manera, se llegan a unos acuerdos y no se cumplen. Ahí es donde viene el problema. Si no le da el interés a una organización que representa a los pueblos indígenas que viven en los territorios amazónicos, no solo somos los que encabezamos, ¿no? Nosotros encabezamos en este proceso de comunicación para justamente estos temas, ¿no? Para decirle, mire, no están cumpliendo, está pasando esto, pero no llegan, no le da interés. Sí, no, y siempre... el tema no es solamente con los pueblos amazónicos. Usted ha visto que los caucanos son otros personajes muy distintos a nosotros, pero nosotros siempre nos hemos mantenido por la palabra de dialogar, de mambiar, sí, pero es que no le hacen caso a nosotros como amazónicos, que no sé hasta dónde ellos mismos empiezan, aunque no lo crean, a hacer que los pueblos y los territorios amazónicos pues piensen de la forma como piensan ellos. Entonces ahí la culpa es de ellos también. Claro, no, es que lo que yo digo es que el caso es que se está matando gente, todos los días se genera más violencia y cada vez las brechas sociales son más marcadas en una época supuestamente donde se vienen superando muchas cosas, ¿no? Pero en serio, ver esos comentarios de odio hacia esta población, hacia la una, hacia la otra, como no hay una coordinación de momento, las cosas van a ser muy, muy, muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, esa versión, por ejemplo, que tiene Claudia López, Rafa, que yo creo que usted ya la ha escuchado porque usted también es una persona que ya llevó ese proceso, ¿no? Desde que inició. Entonces la alcaldesa el día de ayer, pues en sus redes sociales, denunció que algunos líderes indígenas del pueblo en Vera específicamente estén utilizando a sus mujeres y a sus niños, ¿sí? Los están de cierta manera explotando y los llevan como a la mendicidad, ¿sí? O sea, los utilizan, eso dice ella. De pronto hay casos, ¿no? Hay casos también, yo creo que hay casos de casos, pero entonces ahí está como la controversia también de que pues estos dos mandatarios de importantes cargos se tiran la pelota, ¿no? Porque ella dice que el presidente tiene que ser el garante de que no se desplace a la gente, pero pues son problemáticas que ya vienen desde hace rato, ¿no? Claro. También,
Ya llevamos más de un año desde que se tomó el Parque Nacional, y desde ahí se le venía haciendo las diferentes peticiones, se le hizo el llamado. Ujú. Nunca le puso cuidado a esos temas, pero cuando se trataba de algo grave, cuando ya decían van a entrar el ESMAD, ahí sí decía, le están dando palo, le están dando conservatanas, pero a comparación del armamento que ellos tienen, pues les dolía más lo que le pasaba al grupo antidisturbio. Ajá. Incluso los propios indígenas en este proceso, desde autoridades indígenas en Bacatá, solicitaron varias reuniones, varias mesas de diálogo, las cuales no se concertaron, y tiempos después se hicieron reales, dentro de las cuales hicimos hasta 8 reuniones con Secretaría Distrital, con otros muchas veces no llegaron. Y aparte de eso, lo que se concertó jamás se cumplió. Ujú. Eso es lo más grave, eso es lo más difícil. Y cualquier persona tiene un límite hasta donde usted le esté diciendo mentira, ¿no? Le Claro. descubren la realidad, usted dice, vea, usted me lleva diciendo esto desde el día cero en que empezamos, pero llevamos un año y no ha pasado nada. Sí. Entonces ya llega el límite de decir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones necesitan que tomemos? Aquí no estamos pues, incitando a ir a tirar piedra y No, a dar pues, palo que- a nadie, no, es que mucho menos. realmente Aquí nadie lo que quisiera. estamos diciendo es que la institución tiene que entender también, los medios tienen que entender que no se trata de que ayer se tomaron el edificio de Avianca y ya, no han visto todo el sufrimiento que llevan casi de 12 años, desde el 2010. Muchas familias llegaron desplazadas y de esos territorios a la selva de cemento que llamamos nosotros. Y después de eso, ¿quién le ha puesto cuidado? Han tratado de dialogar con las instituciones distritales, con los líderes, con los alcaldes de cada institución. Y por esos temas también sale autoridades indígenas en Bacatá, porque no tenía participación como pueblo y como pueblo indígena, pues habían otros también que no se sentían representados bajo un artículo Sí. que se llama el artículo 66, que es la política pública indígena, la participación dentro de la política pública indígena en Bogotá. Pero pues ese artículo no acobija, simplemente hay 5 pueblos que hacen parte de este proceso. Entonces, ¿el resto qué? Sí. Los 64 pueblos que se encuentran aquí en Bogotá. Ujú. Entonces lo complejo es eso. Sí. Se hace el llamado desde hace un tiempo atrás de lo que acontece, de lo que pasa. Se llega a unos acuerdos, y los acuerdos firmados no sirvieron para nada. Claro. Sí, Rafita. Bueno, vamos avanzando en nuestro programa de hoy en Cantos de la Selva. Les contamos también que el día de ayer la OPIAT se encontraba en Puerto Inírida y Florencia. Se encontraron allá con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico. Esta es la Corporación CDA, para tratar diferentes temas, como por ejemplo dialogar sobre los proyectos Red Más y el alcance de los mismos desde la mirada institucional. Las entidades vienen implementando pagos por servicios ambientales con relación a los incentivos para la conservación de los bosques. Estos diálogos se realizan en el marco del fortalecimiento de capacidades de las instituciones indígenas e incidencia nacional para el avance de Red Más en la Amazonía colombiana. También, Rafa, un tema muy polémico, ¿no? Bastante. De opiniones muy divididas. Pues sabemos que ese es un territorio muy amplio también, donde hay bastantes comunidades que tienen sus propias políticas, se manejan de otras maneras, ¿no? Entonces, todo ese tema de los bonos, los pagos por servicios ambientales, pues se viene tratando, ¿no? Se viene adelantando. Entonces ahí se encontraban los líderes de la PIAD, en este caso Mateo Estrada también, que
nos ha acompañado a nosotros muchas veces aquí en nuestro programa de Cantos de la Selva, contándonos un poco sobre todo ese tema de los bonos de carbono. Entonces, Rafita, son las 5:17 ya de la tarde, vamos avanzando en Cantos de la Selva y vamos a, Rafita, una cancioncita y ya volvemos, y porque tengo que contarles algo que viene sucediendo en Puerto Gaitán. No sé, Rafa, si usted ha escuchado sobre los menonitas. ¿Menonitas? No, la verdad no lo había escuchado. Bien, bueno, yo después de esta pausa musical les voy a contar lo que viene sucediendo en Puerto Gaitán con esta población que vienen de diferentes países como son Alemania, Estados Unidos. Es una religión, entonces pues vamos a ahorita a profundizar un poco, pero mientras tanto vamos a una pequeña pausa musical. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiat. Cantos de la selva. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Sopiat. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiat. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiat. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Sopiat. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiat. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiat. Estamos en Cantos de la Selva, estamos al aire en esta tarde, nuestra emisora Onda Sopiat. Nosotros somos la voz de la Amazonía. Bueno, después de esa pausa musical, como les había prometido, les iba a contar un poco de algo que viene sucediendo en Puerto Gaitán, en esas tierras llaneras. Los pobladores indígenas de ahí, como por ejemplo los Sicuani, vienen reclamando algo que ha venido sucediendo con sus territorios. Ellos dicen que se han venido afectando por una ola creciente de un fenómeno que se ha venido dando, ¿no? Pues les cuento que en el 2015 un grupo de hombres y mujeres, todos rubios y de ojos claros, que hablaban alemán, llegaron a una vereda ubicada en Puerto Gaitán, Meta. Esto a 9 horas de Bogotá. Y bueno, los menonitas se instalaron en Colombia y se han convertido, dice acá, 32.000 hectáreas en la tierra prometida. Yo ya, Rafita, había escuchado sobre ellos y bueno, es un grupo de personas que es como muy cerrado, ¿sí? Ellos tienen su pensamiento, tienen su forma de ver las cosas, pero ellos viven encerrados, ¿sí? Ellos tienen su propia cultura. Entonces ellos están allí en este momento instalados en Puerto Gaitán. Entonces algunos los consideran una secta acusada en varios países de crímenes ambientales y otros los ven como un grupo pacífico amante de la agricultura. Dice que los menonitas son una comunidad religiosa hermética y conservadora a las que pocos foráneos pueden entrar, y muchos los tildan de sectas. Ellos creen en la Biblia y en Dios,
pero no veneran santos ni a la Virgen María como los católicos, rechazan las armas y el servicio militar y no creen en el bautismo de niños sino en el de los adultos. Han sufrido persecuciones y tras 4 siglos migrando por el mundo parece que encontraron el paraíso en Colombia. Entonces, Mejor Rafita, dicho. no sé, ¿sabe, Rafa? Es que el caso fue que pues aquí dice que son personas que los han movido de todo lado, ¿no? Pero es gente que realmente tiene mucho dinero, ¿sabe? Porque ellos, por ahí había leído una vez que ellos llegaron allá a Puerto Gaitán y ellos compraron de una vez, pues aquí decían 32.000 hectáreas, ¿no? Sí. Pero entonces usted ¿Usted se imagina llegar imagina? un día para otro y decirle a alguien, mire, le compro su finca de 5.000 hectáreas, ¿sí? Y tan, de una lo Claro. compraron ellos y así fue. Ellos se instalaron ahí. Pues son personas que pues ahí, como ellos lo dicen, pues son muy religiosas, ¿sí? Ellos tienen su forma de vestir muy tradicional, muy a lo cultural de ellos por allá de Alemania, ¿no? En este caso que son esos menonitas que son de Alemania. Pero entonces tienen mucho dinero, ¿sabe, Rafa? Para comprar maquinaria para cultivar. Invertir. Ajá. Maquinaria para cultivar, para hacer monocultivos. Ujú. Y entonces tienen unas prácticas de agricultura muy dañinas para el medio ambiente, en el sentido que pues tienen esas prácticas que utilizan allá en Estados Unidos, donde pues definen un predio para cultivar, por ejemplo, maíz, Ujú. pero eso es de forma muy tecnificada, ¿sí? Eso es Exacto. son cultivos que manejan su sistema de riego, tienen sus cercos bien definidos, utilizan fertilizantes. Entonces tienen esas mismas prácticas de esos países, ¿no? De por allá. Pero entonces lo curioso es eso, ¿no? Que son personajes que tienen ese acceso a esa maquinaria sabiendo que pues en Ellos son Colombia, como un tipo de religión. en ¿o qué? Colombia es un poco costoso todo el tema de las maquinarias, ¿no? Y Sí, más ahorita que el bastante. petróleo, digo, el dólar está por las nubes, ¿no? Ya prácticamente los pucha, 5.000, usted, mano. Rafita, los 5.000 ya nos quedaron en pañales. Bueno, aquí dice que este movimiento tiene sus orígenes en un grupo de anabautistas de Suiza. Empezaron a estudiar la Biblia y dicen que no encontraron en ella justificación para una iglesia de Estado, sino que los cristianos eran una comunidad de creyentes que libremente decidían seguir a Cristo y que daban público testimonio de su fe por medio del bautismo de adultos. Eso significa declarar inválido el bautismo de niños. En enero de 1525, en Silicon, un suburbio de Zúrich, los miembros de grupos decidieron bautizarse unos a otros. Al ser el bautismo de adultos una parte fundamental de su fe, casi inmediatamente se les empezó a llamar anabaptistas, rebautizadores, aunque el grupo prefería el nombre de hermanos suizos. Tienen una historia muy larga, Rafita, así ve, ya imagínese desde el 1525. Imagínese. Venga, cuando anduve en el Meta sobre los temas de riegos y utilizar fertilizantes, habían personajes, grandes finqueros que eran campesinos que no utilizaban ciertos tipos de fertilizantes que eran buenos, pero que ellos mismos decían que en algún momento llegaba el punto en que la tierra quedaba estéril. Entonces tarda mucho tiempo en recuperar, si es que se recuperaba, ¿no? Muchas veces no se recuperan. Muchas veces no se recupera. Entonces yo creo que son temas como esos, porque realmente decían los campesinos que utilizaban los fertilizantes ya conocidos con los que ellos han trabajado y que no sean tan dañinos para la tierra, porque ellos decían que habían unos que eran muy buenos, aparte de ellos son caros, pero que con el uso del tiempo llegaba a esterilizar el tiempo. Claro, y es que ellos han sido muy criticados, ¿sabe? Por eso, Rafa, que han sido como nómadas, pero de países, ¿sí? Entonces ellos están en un país cierto tiempo y luego se van moviendo a otro y pues de la misma forma en que viven, ¿sí? Ellos viven encerrados en su mundo, ¿sí? De hecho, prácticamente son mismos empresarios, me imagino yo, esos hijos de puchicas. ellos mismos educan a sus hijos. Con eso le digo todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, quién sabe cómo sea esa forma de ver ellos la vida, ¿no? Pero el caso es que, imagínese usted llegar a algún... Pero bueno, es que si ve la plata en otras partes es más costosa que el peso, ¿no? Entonces, Claro. pasa, por ejemplo, ahorita que
el dólar está bien alto y pues se les da por comprar un terreno acá. Yo creo que a un gringo le sale muy barato y a mucha gente porque las libras esterlinas inclusive están como casi en 6.000. Entonces es plata que por acá se triplica, ¿no? Ujú. Estoy revisando aquí lo que ven en pantalla. Dice que aquí la historia dice que los resguardos indígenas donde llegaron ellos era prácticamente libre, ¿no? Como lo tenemos en los diferentes territorios amazónicos. Pero después de que un blanco se adueñe, es muy difícil que usted lo saque, así sea a pata o plomo, pero ellos no salen. O sea, el tema es que los pueblos indígenas de este territorio de Puerto Gaitán prácticamente son los que están reclamando. O sea, en algún momento fueron los dueños, pero dice acá que en gran parte de las tierras que reclaman los indígenas están en manos de los menonitas. Entonces, y son de origen europeo, como lo dice usted, llegaron desde México. Imagínese. Puerto Gaitán Es que fueron en emigrando. Imagínese. Dice acá Rafita también un poco la historia en América, en el caso de esta iglesia. Dice que al principio del siglo XIX se despertó en las iglesias menonitas de los Estados Unidos, Canadá y México el interés por enviar misioneros a otros países, especialmente de América. Los primeros misioneros llegaron a Argentina en 1917. Detrás de ellos se fueron abriendo otras misioneras en otros países con congregaciones americanas étnicas cuyo primer idioma es el español, el portugués, el francés y diversos idiomas indígenas. En la actualidad hay iglesias menonitas activas mira aquí, busquemos mira aquí en Colombia también, pues ya estamos hablando del caso de Colombia, ¿no? Entonces, vemos que ha venido como creciendo bueno, ya es que ya viene hace mucho tiempo, ¿no, Rafita? Sí, claro, entonces son culturas también pero entonces son como muy nocivas en este ambiente, porque pues ahorita la problemática es que los pobladores indígenas de Sicuani, del Meta, denuncian esas amenazas de colonos menonitas. Entonces cabe resaltar que los pueblos indígenas de Latinoamérica no son ajenos a la presencia de las colonias menonitas, aunque son de origen europeo. Esta comunidad religiosa ha ocupado amplias zonas de países, como decía Rafita, México, Argentina, que fue el primer país donde llegó, Paraguay, Perú y Bolivia. En 2015, 3 colonias llegaron a Colombia, donde rápidamente provocaron revuelo por la deforestación causada en territorios indígenas ancestrales del departamento del Meta y por la acumulación de tierras con pasado turbio. O sea, lo que usted decía, Rafita, ellos utilizan la tierra y la van como desechando, ¿sí? Es un proyecto agroindustrial. Sí. Prácticamente compran maquinarias y las maquinarias se encargan, y los llanos que es plano, pues es mucho más rentable para ellos, porque pueden meter maquinarias primero de siembra, de riego, de recoger. O sea, como lo hemos visto en otras partes del mundo, que el hombre solamente hace sino manejar uno solo, y el otro en el carro. Claro, y es que tienen la tecnología, Rafa, porque tienen todas esas maquinarias, las últimas que utilizan allá en los países desarrollados para cultivar, como usted dice, de esa forma. Entonces, a raíz de las denuncias de las comunidades indígenas Sicuani que se han venido organizando para reclamar las tierras ocupadas por los gringos, como ellos los llaman, en los predios de Puerto Gaitán en Meta, la autoridad ambiental de Cormacarena ha registrado 3 procesos de sancionatorios en relación a las afectaciones ambientales provocadas por tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Dichos expedientes obran dentro de un proceso judicial radicado en la Fiscalía General de la Nación como parte de la Ley 1333 de 2009. Según Cormacarena, también durante el 2022 no se han presentado nuevas actividades de tala masiva, sino que por el contrario se han realizado acciones para la recuperación de área afectada, tal como se acordó en los compromisos legales adquiridos entre la entidad y los menonitas. Incluso indican que tras las investigaciones de la entidad ambiental y el seguimiento por parte de las comunidades indígenas, el 4 de octubre de 2021, Cormacarena sobrevoló con drones las hectáreas de los menonitas para verificar desde el aire si se habían suspendido actividades de tala y quema de árboles en la zona. Además,
la recopilación de información sobre la construcción ilegal de infraestructura vial, la ocupación de cauces y los efectos de estas acciones generaron en el ecosistema. Se lee en el informe que la entidad entregó rutas del conflicto y Mumbai en Latinoamérica. Pues Rafita, ahí está como toda esa información que vamos aquí averiguando y contándoles también a los paisanos y paisanas de lo que viene sucediendo en Puerto Gaitán con esta población. Y pues ahorita me surgió como esa duda, ¿no? De que ¿será que ellos, es que viven también en zonas donde pues son puros potreros también, ¿no? Pero igualmente, ¿será que ellos también le aportan a la economía del país? Ahí está la gran Ujú. pregunta. Pero el caso es que pues me imagino si compran esa maquinaria, quién sabe cómo sea la entrada realmente de esa maquinaria, ¿no? ¿Usted qué dice, Rafa? La verdad, ellos tienen sus chécheres por acá, sus contactos de cómo se mueve eso. Usted sabe que todo el mundo acá, para poder entrar esas maquinarias, pues de alguna u otra forma lo traen importados desde otros países, ¿no? Ujú. Pero no sé, tengo también la duda justamente lo que usted acaba de preguntar, ¿no? Ujú. ¿Cómo ellos ayudan a la Porque economía del país? Imagínese, porque si yo lo que yo le digo, ¿no? De que es una cultura donde ellos mismos educan a sus hijos, ¿no? Entonces, Educan a sus hijos, trabajan para sí mismos. Si son- trabajan para ellos mismos, ¿sí? Trabajan Exactamente. para ellos vivir, pero entonces lo que está afuera, ¿no? Y pues me imagino que pues son terrenos que ellos utilizan y pues ya se venía como aquí acaba de manifestarles, ¿no? Que ya se le había puesto el ojo porque son personas que deforestaron mucho terreno, ¿no? Cuando iniciaron a trabajar esas tierras Ujú. que fueron adquiridas por ellos. Entonces, pues tienen sus prácticas, pero Exacto. no son acordes como a las dinámicas del país, ¿no? Pero entonces se mueven ellos como si estuvieran en un estado independiente ellos mismos, allá dentro de ellos, ¿sí? Dentro de ese territorio tan grande que ellos tienen. Aquí dice que por Puerto Gaitán dicen, o sea, aquí hay varias informaciones, pero dice aquí que en Caño Chavilonia, con el sector de la Australia, ese es por sector también de Puerto Gaitán, por esos lados, Ujú. la colonia más grande de la comunidad, conformada por 7 predios, imagínense que suman otras 7.000 hectáreas. La Cabaña y Campo Alegre, al norte del sector de las Piedras, dice alrededor de 6.000 hectáreas. Más abajo dice 1.000 y 1.300 hectáreas más por Puerto Gaitán. Esto es de Puerto Gaitán, o sea, ahí por dentro. Entonces aquí yo mostraba a los que están viendo sector Sí, de Australia, que es en Puerto Gaitán, estamos hablando del Meta. Hay Baldío, La Florida, sector Liviané, todo estos son nombres de predios, digamos, ¿cómo se dice? Lo que nosotros llamamos en territorios zonales, ¿no? Los territorios zonales, por decir aquí a Satrayúa, a Caipí, mm, pero aquí lo llaman por sectores. Entonces todos estos sectores han sido pues ya comprados por ellos, adquiridos por ellos, entonces pues complicado, ¿no? claro, entonces, bueno, contarles también que pues ese sector también ha sido muy notorio y denunciado en América Latina por las prácticas que tienen con el bosque, ¿no? Son muy conocidos por deforestar y la destrucción de ecosistemas naturales que muy frecuentemente son sin autorización. Entonces, para discutir ese tema también es importante separar dos situaciones. Eh, Hasta finales de la década de los 80, la sociedad no consideraba que la expansión de la frontera agropecuaria sobre los bosques naturales era un problema actual. Entonces, como esa visión, ¿no? De que hace un tiempo pues no se le ponía mucho cuidado a la deforestación. Nosotros en Colombia peleando como Amazonía por recuperar o por parar la deforestación y estos menonitas dizque tumbando más ole. Ujú. Estamos mal prácticamente. Sí, ¿no? Y por aquí estoy viendo también unas imágenes. Bueno, el caso es que eso estaba sucediendo ahorita con... Entonces ahí está la pelea, Rafa, porque pues se ha venido denunciando por parte de los indígenas Sicuani en el Meta, de esa forma como ellos también han venido perdiendo sus territorios. Porque pues también están los actores armados que muchas veces los han corrido como de sus territorios donde siempre han vivido. Como podemos ver en estas imágenes, estamos mostrando a la población
las relaciones de propiedades que tienen ellos. Prácticamente estos 7 sectores que vemos, Ujú. los menos adquiridos son el sector baldío 1 y el sector baldío 2. Mm. Y todo lo que vemos acá prácticamente corresponde. El más clarito, es Australia, el sector de Australia. El más oscuro, que es Florida. Entonces, cada número representa pues la cantidad de poblaciones de los menonitas, me imagino yo, porque aquí más a la derecha nos muestra cuántas hectáreas, cuántos metros cuadrados. Aquí dice, por ejemplo, en el número 1, o sea, en Campo Alegre, 6.311 hectáreas, más 1.944 metros cuadrados. Esto quiere decir que casi prácticamente 6.312 hectáreas, casi. Ujú. Entonces aquí nos muestra la tabla completa de... Aquí hay más de, como dijo usted, yo creo que aquí sí son casi 40.000, 50.000 hectáreas en poder de ellos. Claro, es que es hartísima. Y bueno, Rafita, por ahí nos llega como información de última hora también de lo que se ha venido tratando en la mesa regional amazónica a esta hora de la tarde, que pues en la mañana se había postulado, se había ido a asamblea permanente. Y bueno, retomaron ahorita en la tarde con la presencia de la viceministra designada Lilia Solano y el asesor del despacho del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ese espacio que es la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica. Entonces, ahorita nos llega como una información, ¿no? Dice de cómo nos muestran donde muestra el posicionamiento político de la Mesa Regional Amazónica de la OPIAT, que da lectura del coordinador general en la sesión de la Mesa Regional Amazónica. Y esto es lo que avanza a esta hora de la tarde. Ahí ya vamos a estar escuchando esa intervención, el posicionamiento político de la Mesa Regional Amazónica y de la organización OPIAT a esta hora de la tarde, que se encuentran en la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Señora viceministra, a los funcionarios de cada una de las instituciones por venir a asistir a este espacio. En este espacio decíamos nosotros, en los mambiaderos de preparación a este escenario de empalme entre los gobiernos indígenas y el actual o el nuevo gobierno nacional en cabeza del doctor Gustavo Petro. Este espacio, que lo vamos a explicar a medida que vayamos desarrollando la agenda, la Mesa Regional Amazónica, mesa de diálogo, de concertación, de encuentro entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas. Hoy vamos a presentar el posicionamiento político de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, tomando ciertos puntos que caracterizan a la región amazónica, y el mensaje es que queremos decirle al nuevo gobierno que en escenarios internacionales ha posicionado la región amazónica para que se tenga en cuenta que la región amazónica no solamente son árboles, piedras, río, aguas, animales, sino que allí hay pueblos indígenas y que es con los pueblos indígenas con quienes se debe sentar a planear cualquier decisión que se tome sobre la Amazonía, ¿cierto? Y eso es lo que en términos generales vamos a decir acá de manera ya muy puntual
de lo que queremos nosotros como pueblo indígena. Amazonía país, Amazonía viva, humanidad segura. Los 64 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, representados en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, y la Mesa Regional Amazónica, MRA, en sesión ampliada número 68, en la ciudad de Bogotá durante los días 19, 20 y 21 del mes de octubre de 2022. Reafirmamos que la Amazonía colombiana es nuestra gran casa ancestral, donde gobernamos 64 pueblos indígenas de los 115 que se han identificado en Colombia, cada uno con sistemas de gobierno propio, algunos de ellos en aislamiento voluntario. Nos ratificamos como propietarios de más de 27 millones de hectáreas titulados bajo la figura de resguardo, en el que se recogen los subsistemas de territorio, ambiente, humanidad, gobierno y abundancia. Hemos aportado al país, a través de la riqueza cultural de la nación, el cuidado del territorio y el ambiente, el cuidado de la salud, la transmisión y el compartir del conocimiento, el control social real y efectivo a las diversas formas de gobierno externos con las que nos hemos relacionado, aun cuando nuestros aportes han sido desconocidos como valiosos y estructurales para la región, para el país y para el mundo. Nuestro conocimiento se fundamenta desde la dimensión espiritual y el desarrollo integral de este complejo sistémico como la fuerza o energía vital dada por el Creador, como responsabilidad al ser humano indígena para el cuidado de sus criaturas. Además, conocemos de primera mano que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta y se encuentra entre los 9 países que comparten la Amazonía. Este es un territorio de gran valor para la vida, ya que permite un equilibrio ecosistémico para garantizar la pervivencia de la humanidad y de todas las especies que en ella habitan. En este sentido, exigimos el reconocimiento y tratamiento estatal de la región amazónica como Amazonía país, sobre la base de nuestros sistemas de conocimiento y administración de gobierno propio, como contribuciones invaluables a la garantía de vida y al ciclo del agua que hacemos a la región, al país y al mundo. Con base en lo anterior, como pueblos indígenas ancestrales en la Amazonía colombiana, en aras de potenciar los sistemas de conocimiento como base para la pervivencia de nuestros pueblos, así como del entorno natural que nos rodea y nos da la vida, exigimos al gobierno de Colombia, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, con su programa de gobierno Potencia Mundial de la Vida, que en las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo, articulado y Plan Plurianual de Inversiones Públicas, se deban incluir los siguientes lineamientos. 1. Garantizar la implementación, adecuación institucional y financiación para la puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas en la Amazonía colombiana, que fortalezca las formas de gobierno, administración, justicia, participación de las mujeres y la organización propia de los 64 pueblos indígenas amazónicos. 2. Participación de los pueblos indígenas amazónicos al más alto nivel de las estructuras de gobierno nacional, que garanticen la representación poblacional, territorial y cultural amazónica, que haga realidad la participación en la conducción de los destinos de la nación, concertada a través de la OPIAC, como la organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos en el orden nacional,
y en la Mesa Regional Amazónica como espacio de concertación de alto nivel con el gobierno nacional. 3. Implementar las acciones necesarias para garantizar el goce y disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, con arreglo a variables, a indicadores, a metas socioterritoriales y ambientales del país, en cumplimiento a la función ecológica de la propiedad colectiva indígena y a los compromisos internacionales del Estado colombiano en la materia. 4. Reducir las brechas sociales de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a través de la materialización de las políticas en salud, educación, niñez, juventud, mujer, familia, mayores, cultura y deportes, armonizadas con los sistemas de conocimiento propio que garanticen la inclusión, la permanencia y la pervivencia en los territorios para vivir en una Amazonía con abundancia. 5. Garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas amazónicos en la definición de las adecuaciones institucionales, de las fuentes de fondos para financiar una política ambiental que garantice el ejercicio de derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos e impulse sus prácticas y conocimientos propios para mantener la armonía con la madre naturaleza. Esto debe incluir un gran pacto nacional de trascendencia regional y local y global para la defensa de la integridad sistémica de la Amazonía colombiana, incluyendo cambio climático, derecho al agua, política forestal, pago por servicios ambientales, autoridad ambiental indígena y otros, en el marco del Sistema Nacional Ambiental Indígena, en defensa de la vida, el Fondo Ambiental Amazónico y el diseño e implementación del programa Amazonía Viva, Humanidad Segura. 6. Fortalecer los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas de la Amazonía, permitiendo su inserción a formas económicas que se articulen debidamente con las particularidades propias del territorio, propendan por el equilibrio natural, nuestro bienestar en abundancia y que reconozcan el aporte del sistema de conocimiento de los pueblos indígenas en el contexto nacional para la prevención de la deforestación, el aseguramiento de servicios ecosistémicos, captura de carbono, oferta hídrica y conservación de la biodiversidad. 7. Fomento y financiación de los planes de vida y otros instrumentos de planificación comunitarios en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas amazónicos. 8. Construcción e implementación de la política pública de paz con enfoque territorial amazónico, mediante la participación efectiva de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y el reconocimiento de la diferencia cultural, la diversidad y el conocimiento de los pueblos indígenas amazónicos. 9. Reafirmamos desde nuestros gobiernos propios que los recursos naturales renovables y no renovables son propiedad de los pueblos indígenas amazónicos, por lo que cualquier decisión que se quiera tomar por parte del gobierno nacional debe ser tomada con los propietarios de estos territorios. Desde el direccionamiento espiritual, político y de liderazgo indígena amazónico, reafirmamos que nuestros espacios legítimos de diálogo, concertación y direccionamiento de políticas públicas para los pueblos indígenas amazónicos son la Mesa Regional Amazónica y la OPIAC y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Por una Amazonía viva, potencia de la vida, pueblos
indígenas amazónicos de Colombia. Muchas gracias. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Gracias por continuar con nosotros. Ahí estábamos escuchando hace un momentico al coordinador general de la OPIAT, él es Julio César López Jamioy, ¿no? Ahí nos estaba dando la lectura de ese posicionamiento político que tiene en este preciso momento la Mesa Regional Amazónica y por supuesto la OPIAT. Le dio la lectura. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio frente a toda esa institucionalidad? Pues la verdad, a mi pensamiento y lo que yo como que siento, me identifica mucho, ¿sabe, Rafa? Porque claro, pues hemos venido últimamente siendo muy ignorados los actores que se encuentran en la Amazonía, que son los pueblos indígenas. Entonces no se ha visto como ese acercamiento por parte del presidente. Se sigue hablando de la Amazonía en general en términos de recursos hídricos, biológicos, pero no de los culturales, ¿no? De las personas que habitan ahí. Entonces pues es una palabra muy, muy buena la que ha dado en esta tarde el presidente Julio. Esperamos que pues sea escuchada realmente por las cabezas, ¿no? Porque mire lo que pasó, por ejemplo, esta mañana, que era un espacio donde tenían que estar delegados del gobierno y pues no enviaron a los que realmente debían estar, ¿no? Entonces ahí se ve como la seriedad y como el compromiso y esa posición que le dan realmente a esos líderes indígenas, ¿no? Prácticamente es como si no contaran, ¿no? Así pues sonará muy, muy duro, pero pues es la verdad, pues en la forma como los toman también. No, y siempre desde estos medios lo vamos a decir, siempre nos toman a nosotros como animalitos, sí, ¿no? como árboles. Y es un espacio también que está lleno de muchas personas que ya llevan caminando largo camino en esos procesos organizativos, y pues es una falta de respeto también, ¿no? Porque pues ahí también hay abuelos, hay sabedores en ese espacio. Conocimiento, hay conocimiento. Es que se ha sostenido también, porque como dice usted, ellos creen que incluso el Checher ese que hizo que se agarraran ayer los indígenas, dijo que era falta de respeto de ellos hacia nosotros, es no incluir, no tenernos en cuenta, claro. Creer que todo en la Amazonía ha sobrevivido gracias a la Amazonía, pero es que se hacen, ¿para qué le digo? Se hacen los no tienen en cuenta, claro, es que no tienen en cuenta a la población, como decía el presidente hace un momento en el audio que nos acaban de compartir. Claro que sí. O sea, bien. La naturaleza no va a sobrevivir sola. Yo siempre he dicho, si no fuera por los pueblos indígenas, ahorita estaríamos con terremotos, volcanes, calentamiento global casi a más del 100%. Claro que sí, Rafita. Bien, ya son las 6 de la tarde. Familia amazónica, paisanos, paisanas, desde donde usted nos escucha a esta hora de la tarde, yo creo en los territorios ya está sonando ese grillo que Rafita, ¿no? La chicharra ese que suena por ahí como chay, por allá en el monte, ¿no? Cuando ya ese es el horario de los abuelos, sí, incluso sí, de ya nosotros, ¿no? Algunos se van alistando para salir a cazar, otros se van alistando para salir a pescar. Las mamitas a esta hora, muchos todavía están terminando de cocinar su manicuera, terminando de tostar su fariña, tantas cositas que están haciendo ahí. Esperamos que
termine bien en este día, en esta tarde. Nosotros desde la emisora Ondas Opiat les enviamos un abrazo fuerte, siempre agradecidos por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, a las 8 de la mañana es la invitación nuevamente para que escuchen este programa que estuvo la verdad bastante charladito, acompañado aquí con el amigo Rafael y también nuestra invitada Yolima Marínez Quiñones, una gran amiga también que aprecio mucho. Entonces, paisanos y paisanas, desearles una feliz tarde, una feliz resto de noche, y mañana nos escuchamos nuevamente en Mambia, en Cantos de la Selva. Pero aquí les dejo la invitación también para que a las 7 de la noche se conecten conmigo para el Mambiadero. Vamos a estar conversando con Milciades Borrero Guanana, un historiador, un indígena del departamento del Vaupés, que bueno, es un personaje que tiene mucho por contarnos, y en el Mambiadero estaremos conversando con él. Espero que participen y hasta mañana nuevamente. Quien estuvo hablando con ustedes, Rafael Arbeláez, EMU, del pueblo cubeo del departamento del Vaupés, actualmente en la ciudad de Bogotá, desde su emisora Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. En Cantos de la Selva, nos vemos mañana a las 8 en punto de la mañana. Quien se perdió, solamente conéctese mañana y repita la información. Somos cultura, somos saberes, somos esencia y escuchamos Ondas Opiat.